¿Cómo le va? Bienvenidos, esto es Panorama y el tema de hoy es un tema interesante porque afecta, en principio podría llegar a afectar el bolsillo de cada uno de nosotros si las especulaciones que se hacen finalmente se transforman o se materializan, como es el corrimiento de la barrera sanitaria hacia la línea que dibuja el río Colorado y que a partir de su aplicación impide el ingreso de carne con hueso a nuestra región. Una zona en donde se disfruta todavía del asado y esto se vería complicado de disfrutarlo en los mismos términos, en las mismas condiciones. Por un lado porque no va a haber tanta cantidad de carnes, o eso es lo que se dice, y por otro lado porque el precio en la góndola podría verse modificado a partir de la aplicación de esta nueva barrera sanitaria. Yo creo que es necesario tener en cuenta un par de datos. Hace algunos años atrás, Argentina, esto lo logró en los 90, había logrado la categorización de libre de aftosa. Después hubo unos focos que se detectaron en la zona de la Mesopotamia a finales de los 90, principios del 2000, y eso hizo perder a la Argentina su estatus, pero no hacia la Patagonia. Hoy lo que se plantea es que toda la Patagonia, desde el río Colorado hasta el sur, sea considerada libre de aftosa sin vacunación. ¿Esto qué implica? Implica que no puede ingresar más ganado en pie o carne con hueso del norte del río Colorado. ¿Esto cómo afecta en la góndola? ¿Esto cómo afecta a los consumidores? ¿Cómo afecta a la industria frigorífica? ¿Cómo afecta también a los productores primarios? Son las preguntas que nos hicimos para comenzar a desandar el panorama de hoy. Después de la pausa. El tema que nos ocupa es barreras sanitarias, las novedades que se han registrado en las últimas jornadas, y con nosotros está Carlos Levín, que es presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de General Roca, pero también ha tenido incursiones en la política, en la cuestión institucional. Además es ingeniero agrónomo, así que por su vinculación con la economía, con el sector productor y también con el sector comercial, conoce bastante del tema. La idea es invitarte, Carlos, para poder charlar estos minutos respecto de cuál es tu visión respecto de la aplicación de esta nueva modalidad en lo que se conoce como barrera antiaftosa o barrera sanitaria, y que cambia las condiciones de producción y de comercialización de la carne, ya sea al sur o al norte del río Colorado. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que siempre, y por lo menos lo que nosotros vimos en la facultad y con varios profesores que estaban trabajando en la producción, es decir, directamente vinculados a grupos de productores, las barreras siempre traen algún tipo de inconvenientes, sea para los que están adentro como para los que quieren entrar. Por eso se habla de barrera y se habla de todas estas limitaciones. Es decir, que tú, por lo que acaba de decir, tu opinión no es favorable a la aplicación de una barrera. Yo creo que las barreras sirven siempre y cuando las condiciones por las cuales se ponen sirvan para que lo que está dentro cada vez sea mejor, cada vez sea en mayor dimensión, cada vez sea en mayor volumen y cada vez sea más favorable para tanto el productor como el consumidor que está dentro. ¿Y por qué esta barrera no sería ni favorable para el productor ni para el consumidor? No es el tema que sea favorable o no para el consumidor o para el productor, sino a veces son los tiempos o los momentos. Es decir, cuando hay cambios, y sobre todo cuando hablamos de algo tan dinámico como la producción, siempre nos decía un profesor de biología, la biología es lo más dinámico que hay en el mundo. Y es cierto, porque tiene una rapidez en todas sus cuestiones evolutivas que hacen que el impacto se note inmediatamente. Si nosotros dijéramos, bueno, en los últimos 30 años tuvimos en la provincia un plan de desarrollo ganadero que sirvió para fortalecer la producción interna, que sirvió para que crezca en dimensión, en potencialidad, en dinamismo y en oferta, lo que es toda la parte frigorífica, y que en definitiva la carne consumida dentro de la región se maneja con precios prácticamente iguales y con estándares de calidad iguales o similares a lo que viene de afuera, quizás estaríamos hablando de otro tema. Es decir, sabemos que todo esto no pasa, que lamentablemente ha habido muchas limitaciones para el desarrollo de los stocks ganaderos en la provincia y que en definitiva cada vez que hay este tipo de cuestiones el que paga es el consumidor final.
Lo hemos visto en los primeros días nomás de los anuncios, como en más de una de las localidades de nuestra provincia el impacto fue inmediato y sobre todo lo que genera muchas veces este tipo de medidas, sobre todo cuando en los días previos se consulta, tanto la prensa como producción o los productores, ¿va a haber algún cambio? No, no va a haber ningún cambio y a las pocas horas sucede, es la incertidumbre, es decir, qué pasa en las primeras horas, en los primeros tiempos, en los primeros meses, y también impacta esto, Agustín, en la época del año que se hace. Es decir, si se hace en un momento en el que hay movimiento respecto a los vientres, movimiento respecto a las crías, con cómo está la situación de las pasturas, cómo está la situación de los cuadros de inversión. Es decir, cada actividad tiene su momento de armar presupuestos y sus cuestiones en cuanto a las inversiones. Entonces, creo que en este tipo de decisiones, que desde ya inminentemente vienen desde el nivel nacional, esta no ha sido una decisión provincial, muchas veces, como nos pasa con la fruticultura, como nos ha pasado con la apicultura, como nos pasa con un montón de culturas, o quizás con la falta de cultura o de la información adecuada, impactan en forma negativa, vuelvo a decir, sobre el consumidor, que es cuando va al gancho o a la balanza, paga el producto. ¿A usted le gusta la economía? La barrera implica que sí o sí tengan que modificarse los precios de comercialización de la carne. Eso ya corre por cuenta y orden del sistema de comercialización de la carne, que es muy particular. Cuando nosotros escuchamos Carne para Todos, como muchos programas para todos, son para Buenos Aires y área de incumbencia, y cuando hablamos de un kilo de asado a 13 pesos, en el mercado central, eso implica el 1% de la comercialización de carnes de todo el país. Creo que eso hay que bajarlo un poco a la tierra, bajarlo a la realidad y ver qué es lo que pasa en cada región, en cada ciudad y sobre todo cuáles son los niveles de consumo. Los precios los maneja el mercado. El mercado se maneja por oferta y demanda. No hay demasiado... Y a veces lo maneja Moreno. Sí, sí, es decir, acá volvemos sobre un tema que creo que, es decir, cuando nosotros vemos el mapa ganadero de la Argentina de los últimos 30 años, vamos a ver una sojización del país. Sojización es el avance del cultivo de soja sobre áreas cultivadas con pasturas y con otro tipo de cereales aptos para el consumo de los animales, del ganado, un desplazamiento de lo que es el área de soja, un corrimiento de la zona ganadera, y es muy simple el que va en micro o en auto entrando por Ruta 5 a Buenos Aires, la cantidad de campos de pastoreo que hoy están cubiertos por soja, y esto ha también provocado toda una movilización de lo que es la producción y la comercialización de la carne, la depreciación de los stocks. Entonces, creo que esto viene en un momento muy especial, en un momento muy particular, en un momento de la economía también y del año, de este año tan especial que arrancamos con control de precios, ahora con una tarjeta casi exclusiva para supermercados y con un solo prestador de servicios. Y creo que son todas medidas que van hacia una economía muy pero muy particular. Creo que para lo que es los productores seguramente vos vas a tener distintas campanas, pero seguramente también los que están con planes estratégicos que en este país es muy difícil desarrollar, 1, 3, 5, 10 años, sea para la producción o para el sector frigorífico, este tipo de medidas en donde quizás después de tantas mesas de trabajo no son consultados en la última instancia, le va a complicar bastante el panorama. ¿Con quién estuvieron hablando ustedes? ¿Con frigoríficos, con productores primarios de ganado, con comercializadores de carne? Digo, desde la Cámara, ¿de dónde se escuchan, digamos, mayores voces en todo caso respecto a la el mayor contacto es con la gente el mayor contacto es con la gente que está en la faz comercial y sobre todo con lo que tiene que ver con los frigoríficos que han apostado aquí en Río Negro en los últimos años a trabajar en programas de desarrollo, que creo que seguramente van a ser los que de una u otra manera van a tener un perjuicio bastante significativo. Creo que, vuelvo a decirte, acá el tema es a veces los momentos, los tiempos en los que se toman las medidas, a veces cuál es el impacto realmente que tiene a nivel tanto mercado local como regional, pero más que nada, siempre yo cuando pasan este tipo de cosas me acuerdo de
dos de los profesores que tuve en economía agraria y en planificación, que nos decían, cuando no sabemos cómo, cuando no sabemos dónde, como no sabemos con qué, con quién o para qué, a veces es muy difícil armar planes estratégicos. Es decir, si esto es parte de una estrategia para decir, bueno, con esto se van a mejorar los rodeos, con esto se van a mejorar el desarrollo ganadero de la provincia, con esto vamos a tener más kilos de carne trabajado en los frigoríficos y más mano de obra para la gente de Río Negro, estaríamos pensando en positivo. No sé si realmente esto es así. ¿Has hablado con alguien de gobierno? No. Nosotros sí, el viernes tomé contacto con un gerente aquí zonal de uno de los principales frigoríficos que tenemos aquí en la provincia y me manifestó su preocupación en lo que tenía que ver con la comercialización y sobre todo con lo que se viene, ¿no es cierto?, los próximos meses. Entramos al otoño-invierno, entramos, digamos, a una de las partes más críticas de lo que tiene que ver con todo este tema de la producción primaria, sobre todo en la ganadería, y en donde muchas veces se toman, de acuerdo a las previsiones, las decisiones de lo que se va a seguir haciendo con el crecimiento y desarrollo de los rodeos. Creo que es muy, pero muy especial lo que le está pasando al sector y creo que va a ser un punto de inflexión para el desarrollo ganadero de Río Negro para los próximos años y sobre todo también para lo que tiene que ver con la industria frigorífica, que creo que podría ser un muy buen caballito de batalla para los próximos 10, 15, 20 años. ¿En qué hay que pensar? ¿En el productor ganadero, en los frigoríficos o en el consumidor cuando se adopta este tipo de medidas? Siempre hay que pensar en medidas que sean integrales, es decir, ningún circuito productivo es independiente de las tres partes y de las tres patas que vos mencionaste. El productor, en este caso, el que intermedia en lo que es la transformación del producto y el consumidor final. Cuando hay medidas y cuando hay este tipo de cuestiones, creo que en definitiva, yo escuchaba hoy esta mañana un informe en donde las liquidaciones de la fruta de industria, en el caso de peras, no llegaban a 15 centavos por kilo cuando el costo de cosecharlas eran 30 centavos. A veces todas estas cuestiones que implican a la producción van de lo inmediato a lo futuro. Es decir, de lo inmediato a lo futuro significa, hoy se toma esta medida, bueno, estamos en marzo del 2013, veamos cómo estamos plantados en diciembre del 2013 y seguramente muchas de estas cosas, Agustín, que estamos hablando ya tendrán un perfil bastante distinto. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Nos ocupa el tema de la barrera sanitaria, el tema aftosa, esta categoría que tiene la región patagónica, estas modificaciones que se han dado recientemente a nivel nacional y que adhirieron las provincias tanto de Neuquén como de Río Negro. Con nosotros está el vicegobernador Carlos Peralta. Gracias por estos minutos que nos ofrece, Carlos, para hablar de un tema que parece que despierta cierto pánico. Digo, porque como decía un líder de su partido, el Partido Justicialista, la víscera más sensible es el bolsillo. ¿Está? Y acá este corrimiento de la barrera se amenaza automáticamente con que va a aumentar el precio de la carne. En este caso la víscera más sensible sería el estómago, porque muchos dicen no vamos a poder comer asado, y va a aumentar el asado con hueso. Con hueso. Yo creo que no hay esos fantasmas. El tema del corrimiento de la barrera obedece precisamente a que nosotros ya entramos en una zona libre de aftosa. Y la barrera tiene tres terrenos a identificar. El ingreso a nuestra región estaba en una zona buffer, en una zona amarilla, luego se pasa a una zona naranja y luego se pasa a una zona roja. Nosotros estábamos en la zona naranja prácticamente para ingresar a la zona roja, que es libre de aftosa, que es donde allí, digamos, tenemos la posibilidad de poder exportar de acuerdo a las exigencias que tiene la exportación. Por otro lado, también va a significar que nosotros recuperemos
anualmente alrededor de entre 75.000, 80.000 animales que pasan para engorde a la zona de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires, para feedlot. La idea es recuperar estos 70, 80.000 animales que están pasando y volver a recuperar el stock mensual que necesita nuestra región, la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, que está más o menos en alrededor de 120, 110, 120.000 animales que estamos necesitando para poder abastecer a nuestra región. ¿Usted cree que Sí. en algún momento la Patagonia va a exportar? Yo creo que sí, nosotros estamos convencidos de eso, sobre todo por la calidad que tiene la Patagonia y lo que significa en el exterior la marca de la Patagonia. Bien, y desde el Estado, desde la gestión de gobierno, en función de este nuevo escenario, ¿qué se plantea hacer? Digo, esta es una medida que beneficia indudablemente al productor primario, al productor de ganado, Sí, no, y que podría traer beneficios directos para quienes se dedican a la cría de ganado bovino. Digo, desde el propio Estado, ya sea nacional o provincial, ¿cómo se actúa, más allá de esta decisión con respecto a la barrera, para potenciar o para fomentar esto que acaba de mencionar, recuperar el stock, visualizar la posibilidad cierta y real de comenzar a importar? Tiene que ver con el acompañamiento precisamente a la producción. Nuestros productores en la región han tenido en algunos casos pérdidas millonarias respecto de la producción que tenían hace 10 años atrás. Tema de sequía ha tenido mucho que ver en nuestra región de la zona de la línea sur, que es donde tal vez no se produce la cantidad de animales o de terneros, pero que también habían productores allí, ovinos y bovinos, con la pérdida que han tenido respecto o por la situación de la ceniza. Allí está la presencia del Estado, en la colaboración, en la ayuda con los pequeños productores, en los subsidios, en esta posibilidad del corrimiento de la barrera que le va a permitir recuperar esto, que le va a permitir recuperar calidad y que sin lugar a dudas, esto de que beneficia directamente al productor. ¿Genera perjuicio al consumidor? Porque esta es la otra pregunta. Si genera perjuicio al consumidor, significa también que va a generar perjuicio a algunas empresas que estaban trabajando en nuestra región, caso Viedma, caso Río Colorado, caso San Carlos de Bariloche. Creemos que no tiene por qué generarlo en absoluto. Yo anoche veía un corte, creo, en algún noticiero, en el canal, en Canal 10, un corte de ruta que se daba sobre el puente de Patagones Viedma, de trabajadores de Fridevi, donde creo que hay un error respecto del planteo que se hace y de que van a despedir trabajadores. Los frigoríficos no van a dejar de trabajar y van a estar trabajando exactamente con la misma cantidad de hacienda que lo venían haciendo. Es más, pueden incorporar más cantidad de hacienda. ¿Por qué? Porque seguramente al no haber hoy asado con hueso, lo que se va a utilizar va a ser mucho más corte sin hueso. Y hasta va a resultar más económico para el consumidor el corte sin hueso. De haber algún tipo de perjuicio en el sentido que va a aumentar el asado con hueso, bueno, allí va a haber una actuación del Estado provincial en el control para que estas cosas no sucedan. No tiene por qué haber mayores costos en el asado sin hueso, quiero decir. No tiene por qué haber mayores costos. Entonces, de haber aumento para los consumidores, va a ser el Estado provincial quien de alguna manera va a actuar regulando y buscando la forma de acordar con los frigoríficos para que ese aumento no suceda, ¿no? ¿Los frigoríficos han estado en contacto con ustedes o con Sí. usted particularmente para manifestarles ya sea frigoríficos. su preocupación o no respecto a este tema? Sí, los frigoríficos han estado reunidos con el senador Pichetto, han estado reunidos con el gobernador de la provincia, han estado reunidos con el ministro de Agricultura de nuestra provincia, Alfredo Palmieri, manifestando estas cuestiones, ¿no? Del otro lado también nosotros tenemos como política de Estado la necesidad de aplicar estas medidas, de aplicarlas para beneficiar a nuestros productores, para recuperar nuestra hacienda, para poder tener el stock necesario que tiene que tener Río Negro y Neuquén, para poder, digamos, garantizar el abastecimiento interno, pero a su vez también con la posibilidad de poder exportar y exportar calidad.
que en definitiva es la carne sin aftosa, que es el hueso lo que te produce precisamente la aftosa. Se podrá consumir otro tipo de asado, el famoso asado que le llaman costeletero, que es un hueso que no tiene aftosa. Pero bueno, digo, creo que la gran discusión en la calle, que uno cuando se encuentra con la gente y le hace algún tipo de planteo respecto al corrimiento de la barrera, es su preocupación de comer asado con hueso. Esta es la gran preocupación. Creo que no va a haber inconveniente. En los lugares donde ya está la gente come asado normalmente, se consume otro tipo de cortes que son mucho más económicos. Y algunos cortes inclusive pasan a ser más económicos. Con lo cual, digamos, no vemos absolutamente ningún tipo de inconveniente en la provincia de Río Negro con la aplicación del corrimiento de la barrera. No se produce un caos en la gente porque no va a poder consumir o se funden nuestras empresas. En los mercados, el fin de semana no había en las góndolas asado con hueso. No había asado de ninguna característica, le digo porque bueno, yo fui a comprar el día sábado a la tarde, no había asado, ni con hueso ni sin hueso, la gente se había llevado el asado precisamente, y no fui a una carnicería chica, fue una de las cadenas de carnicerías que hay aquí en Roca, sobre la calle Tucumán, dicho alguien conocido nuestro, un compañero, no voy a decir quién. No me diga que de Río Colorado. A comprar carne y no se habían quedado sin asado, y se habían quedado sin asado sin hueso también. ¿Esto que usted quiere decir que esto es como cuando YPF anunciaba o dejaba trascender que iba a aumentar la nafta y todo el mundo llenaba el tanque? Yo creo que hay algunos sectores que intentan generar conflictos, que intentan generar pánico en la gente, algunos, no sé si llamarlos periodistas, pero sí muchos que con una pluma muy ligera pueden producir cualquier tipo de caos o de preocupación en la sociedad. Y me parece que esto es lo que ha pasado. No me diga que siempre la culpa la tienen los periodistas. No, en el caso de los buenos periodistas como ustedes, no, en absoluto. Ustedes nos permiten a nosotros poder explicarle a la gente qué es lo que va a suceder. En otros casos he escuchado algunos medios que pareciera ser que este es el fin del mundo. Y no es así, en absoluto. Creo que, a ver, ¿usted recuerda cuando el general Roca estaba la gran discusión Ciudad Libre de Humo? Cuando Carlos Soria iba a sacar la ordenanza. Y uno iba al café, a los que vamos siempre nosotros, que nos hemos encontrado con ustedes, y el dueño del café y venía, me voy a fundir, la gente no va a venir más, o íbamos a los restaurantes, la gente, me van a sacar la posibilidad del cliente que fuma, yo puedo preparar un lugar para fumador, qué sé yo. ¿Usted vio que se cerró alguno? Porque la gente que fuma no va más, siguen funcionando. Y bueno, hay un cuidado importante de la salud en este caso, ¿no? Así que creo que con esto no va a haber caos, no va a suceder lo que se dice, pero sí le vamos a dar muchísima calidad a la producción, vamos a recuperar muchísima cantidad de productores, vamos a incorporar vientres en nuestra región. Ahora, todo lo que usted dice, vamos a mejorar la calidad, vamos a incorporar vientre, significa plata. Sí, sin lugar a duda. Eso es dinero. Sin lugar a duda. El Estado se va a poner a los productores para colaborar para que recuperen los vientres que han perdido y poder recuperar el stock ganadero que necesitamos en nuestra región. Gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a usted. En los bloques anteriores hemos tenido, fíjense, opiniones no unívocas respecto de la aplicación de la barrera sanitaria y esta barrera que permite a la región considerarla como libre de aftosa sin vacunación. Esto es la región patagónica. Digo, no hubo en algunos puntos contradicciones o opiniones contrapuestas, tanto en el discurso, en el testimonio de Levin como en el vicegobernador Peralta. Lo que vamos a ver ahora es qué opinan otros actores también de la industria cárnica o de la industria ganadera o de la producción bovina, que es lo que nos interesa. De tal suerte que hemos hablado con frigoríficos, con gente que se dedica únicamente al servicio de frigoríficos, de faena, y también con productores. La visión que se tiene respecto de este tema. La barrera sanitaria es todo un tema.
En principio estamos de acuerdo con la medida, estaba prevista para enero del 2014, esto hace como más de 5 años, 8 años cuando estaba Amaya en Senasa y se implementó la barrera del Río Negro, se dijo que se imponía esa barrera y íbamos al Río Colorado Barrancas. La modificación más trascendente es que no permite el ingreso de hacienda en pie desde el río Colorado, desde el norte del río Colorado, como actualmente lo estábamos haciendo. Entonces esto genera una falta de materia prima que impide el normal desenvolvimiento de nuestra actividad. La única hacienda viva que nosotros ahora podemos industrializar es la hacienda que se ubique entre el río Colorado y el río Negro, incluido esto el sur de la provincia de Buenos Aires, más específicamente el partido de Patagones. Hoy nosotros no, digamos, los usuarios que están faenando en el frigorífico no están trayendo hacienda del lado de La Pampa, sino es todo acá de Valle Medio, todo lo que está de este lado de la barrera. A futuro nosotros teníamos pensado con el tránsito federal que los usuarios tuvieran la oportunidad de comprar hacienda en pie en La Pampa o Buenos Aires, poder faenarla en el frigorífico y comercializarla, pero digamos es una alternativa que veíamos posible, que bueno, hoy no se va a poder hacer, pero no modificaría la forma de trabajo que hoy tenemos en la planta. Se cree que el trabajo disminuiría un poco porque habría una especie de competencia por la poca cantidad de cabezas, digamos, que hay en la zona. Los usuarios que faenan en el frigorífico tendrían que competir un poco con lo que es Centenario en Neuquén, Beltrán y Fridevi acá en Río Negro. Digamos, habría una puja de precios y por la poca cantidad de animales quizás bajaría no tan solo en el frigorífico sino en los demás frigoríficos, sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, en primer orden, digamos, generar todas las acciones que sean necesarias como para que esta medida tomada a mi criterio, entre gallos y medianoche, con una falta hasta de ética, te diría, muy importante, es tomar todas las medidas necesarias como para que esto no nos perjudique. Por consecuencia, no perjudique a ninguno de los actores de la empresa, ¿no? Ni a la parte edilicia, ni a las finanzas, ni a la economía y por supuesto, lejos de que perjudique al personal. Es una lástima, digamos, es medio apresurado. Creemos que se podría haber hecho con un poco más de tiempo, un poco más organizado, pero bueno, en algún momento se tendría que correr la barrera, así que bueno, no estamos de acuerdo, lo hemos discutido. Así, digamos, igualmente corremos el riesgo de que la faena caiga, pero bueno, ya hemos tenido en otros, digamos, momentos donde la faena ha caído, con el tema de la sequía, la ceniza, y bueno, hemos salido adelante de igual forma, por ahí con un acompañamiento muchas veces del Estado, y con, digamos, estrategias de la cooperativa en sí. Compartimos la medida, quizás nos parece un poquito apresurada, pero creo que es justo, digamos, lo que está planteando el productor de lograr un mejor estatus sanitario. Con la barrera, yo creo que a nivel productivo lo que va a cambiar que es una alternativa más para Río Negro de producir en los valles irrigados, que son muchos y muchas hectáreas. Nosotros acá, en toda esta zona que abarcamos, diríamos, desde Catriel, Octavio Pico hasta Chillinale, hay más de 1000 hectáreas de maíz sembrado para grano y ya están iniciándose también en los sorgos para silo, que esto es incipiente. Le estamos pidiendo al INTA de que pegue un espaldarazo en esto, que salga a hacer la punta de lanza y a enseñarnos y a demostrar cómo se hace esto. Y yo creo que vamos en ese camino. Acá en Valle Azul hay unos campos nuevos con río por pivot y otras cosas que son interesantísimos de verlo, con unas producciones muy altas y con escasa participación en el mercado o en conocimiento de los novillos. Así que yo creo que esta medida va a ayudar a que esto se acelere de forma importante en producir novillos bajo riego
Y lo otro que hay que entender que esta medida es al sur del río Colorado. El río Colorado termina allá en la provincia de Buenos Aires. Y allá toda esa zona es triguera, novillera, sorguera, y se tiene que reacomodar el mercado, y todo, yo creo que todos esos novillos que se faenaban por una cuestión de distancia o de precio al norte del río Colorado, hoy se van a redireccionar a todos a lo que es el Alto Valle y lo que es la zona de más población. Lo que estamos esperando es el plan de acción, te decía, que seguramente o previamente a una decisión tan trascendente como es un corrimiento de barrera. Dicho sea de paso, nosotros venimos alertando de esta situación porque este es un cuco que siempre está en la actividad. Por eso te decía, como no es la primera vez que esto sucede, nosotros apenas asumió en nuestra provincia el gobernador actual, pedimos reunión con Bertolla, allá te diría por el año 2000 y pico, y ya le hicimos la presentación de las consecuencias que traían en este tipo de decisiones, ¿no? De nuestro parecer, se puede ver así, pero es muy fácil de leer, por eso la gente, la comunidad lo toma enseguida este tema, porque realmente es un tema muy, muy sencillo. Y por sobre todo, bueno, también que expliquen un poco cuáles son los beneficios de una decisión de este tipo, ¿no? Porque te puedo asegurar que no hay ningún beneficio. Tal vez no es bueno que yo lo diga porque yo soy uno de los perjudicados, pero, o sea, esto lo hemos hablado. El país hace 40 años que tiene este sistema de barrera sanitaria, ¿sí? Esto llegaba hasta hace una semana de Río Negro a Ushuaia. En 40 años de barrera no se exportó un solo kilo de carne, uno solo, ¿no? Porque el objetivo de todo esto es que el país vaya avanzando en su zona libre de aftosa sin vacunación para poder tener un mercado en un futuro, que hoy no existe, en un futuro un mercado que pague más por la hacienda proveniente de esta zona, que mayor cantidad de productores lleguen al mercado de precio más alto que se genera en base a la exportación, a esos mercados que todavía no salió un kilo, y a esos mercados que todavía no lo piden, no existen. Convengamos que la aftosa es una enfermedad, que es una fiebre que tiene el animal, que lo único que le produce es llagas en las manos y llagas en la boca. El animal por consecuencia no come y como tiene llagas en la boca no camina y no come. En conclusión se muere. Es una enfermedad netamente económica, que se cura con una vacuna y que es totalmente inocua al hombre. O sea, al hombre no hace absolutamente nada comerse un pedazo de carne con aftosa. Hoy preparar un container con cierta cantidad para una venta especial y sacarlo por San Antonio Este no es ninguna locura. No vamos a pensar que vamos a hacer las exportaciones que hace toda la pampa húmeda, pero con ciertos nichos, y hay ciertos países que únicamente entras siendo libre sin vacunación de aftosa, puede llegar a ser atractivo. Y yo creo que se está apuntando, con el cordero se apuntó. Hoy lo que tenemos es un problema comercial de acuerdo a cuánto es el dólar que vos exportás y cuánto es lo que en realidad cobrás. Hoy el consumo interno está pagando más que una exportación, en el caso de los ovinos. Y en el caso de los bovinos también, a nivel nación no hay, diríamos, una exportación, diríamos, alta. Pero sí hay mercados que esta carne, con estas medidas, te pueden llegar a pagar más que lo que paga la cuota Hilton. Hay una medida internacional que se cambió ahora, recientemente. Creo que está en vigencia. Haría mis reparos si está en vigencia, pero está para ponerla o ya está. Es que aceptaron, la Comunidad Europea aceptó la cuota Hilton y lo demás de novillos engordados a corral, terminados a corral. Cuando antes teníamos los protocolos y todo, donde era novillo a campo. Y hasta ahora esto es una medida recién tomada y hay que ver si ahora arrancan estas reuniones y a ver si, bueno, dónde ponemos el objetivo. Yo al ministro se lo dije personalmente, vamos a poner un objetivo y cada uno dentro de ese objetivo ve qué granito de arena puede poner y a dónde puede acompañar y a dónde empieza el negocio de uno y termina el del otro. Retroceso no creo que haya. Creo que por ahí se pueden buscar distintas alternativas, como puede llegar a ser un corredor en caso de que falte hacienda en la provincia de Río Negro. Sí, digamos, durante este tiempo para atrás
se ha pensado en el corrimiento de la barrera y muchas veces no se ha corrido por el tema de las industrias, de los frigoríficos que, digamos, no iban a aguantar por la poca cantidad de cabezas de hacienda, pero yo calculo que se va a sostener en el tiempo. El tema de fomentar los engordes y retener las cabezas de ternero creo que va a ser una buena alternativa para una reconversión en la provincia de Río Negro. Creo que hay que aprovechar los espacios que tiene el valle o valle medio, donde hay, digamos, lugares bajo riego, donde se pueda reconvertir, donde se pueden hacer engordes, pequeños engordes y aumentar la cantidad de cabezas de ganado. En realidad esta medida es netamente económica. Está muy disfrazado, digamos, está vendido al común de la gente como un tema sanitario. Pero esto es netamente económico, acá no hay otro motivo. La hacienda, al tener una demanda mayor a la que tiene hoy, toma otro precio. De hecho, ¿por qué yo hablo de un 55% de diferencia? Hoy la materia prima, hasta hace una semana acá, valía 19 pesos. En la misma zona que al sur del Río Negro valía 29 de costo, ¿no? Eso significa un 55% más. Pero yo creo que hoy el cuello de botella es cuando todos vayamos el sábado a comprar asado con hueso. Y no satisfaga o no alcance hoy esa cantidad el sábado, y entonces que se pare con el precio, la demanda. Ahora, yo quisiera ver quién va a comprar asado el martes o el miércoles. Entonces yo creo que es una cuestión de reacomodamiento y que puede haber algún precio que no esté de acuerdo, pero sí tengan en cuenta que está la deshuesada que sigue entrando en todas sus facetas. Digamos, es lógico que al haber menos cantidad de hacienda y que haya una puja, digamos, en la compra por los demás frigoríficos, va a tender a subir. Yo creo que esto lo va a regular el mercado, yo creo que la gente lo va a regular al momento de comprar. Ha pasado en otras ocasiones, digamos, donde ha subido la carne y la gente igualmente sigue comprando, pero bueno, compra en menor cantidad. Así que yo calculo que si llega a aumentar, lo que lo va a regular va a ser el precio en la calle, el precio en las carnicerías. La misma gente lo va a regular. Lo de la góndola, lo que yo veo que puede llegar a aumentar es el costo de sacar el hueso, que el consumidor final no va a pagar el hueso. De la costeleta no va a pagar el hueso y del asado no va a pagar el hueso, que es una cuestión típica. Después todo lo que es sin hueso va a seguir controlando el precio de los novillos que se hagan acá. Un novillo de acá no van a poder pedir para aumentar en la góndola una locura cuando entra la carne deshuesada. Esta medida se tomó cuando se hizo la barrera de Río Negro, en Bariloche, en Esquel. Todo esto es igual como es hoy acá. Nada más que en Bariloche, en Esquel y en todos lados no hay la cantidad de novillos que tiene esta zona. Por parte de los productores se ve como una buena medida, digamos que ellos fueron impulsando. Esto creo que va a permitir para ellos el poder fomentar, digamos, y preocuparse un poco más por retener los terneros que bueno, muchas veces se venden a la provincia de La Pampa o provincia de Buenos Aires y muchas veces esa carne vuelve el animal en pie o vuelve la carne, digamos, faenada en otro frigorífico de La Pampa o de Buenos Aires. Desgraciadamente, cuando toma la posta en algún momento de las decisiones de este tipo, gente que realmente maneja muy mal te diría hasta sus escrúpulos, es cuando suceden este tipo de cosas. Esto está generado en el año 2009 por el actual candidato a intendente de Viedma, Mario de Regui, presenta en la legislatura un proyecto de ley y el proyecto es bien claro. Es la herramienta que se necesita para que el novillo el animal de la zona de Río Negro tenga un extravalor y con eso poder recuperar el stock ganadero perdido. Esto lo toma el ex intendente de Patagones, los dos productores, el ex intendente de Patagones, Haroldo Levet, asesor hoy del ministro Jaguar. Entre gallo y medianoche, ¿con quién habla? Nos reunimos en Viedma.
Lo hablamos a Palmieri, pero muy preocupado con esta situación, hace 10 días. Nos negó terminantemente que iba a ocurrir esto. No, yo por favor, los del diario se equivocaron, nos contestó. Nosotros, cuando estuvimos en Buenos Aires, era nada más que por el tema de la fruta. No sé dónde sacaron este tipo de cosas. Sumado esto a que aparentemente este frigorífico que pone en marcha Cristóbal López a 150 kilómetros en Gobernador Costa, a 150 kilómetros de Esquel, puede llegar a tener también un trasfondo de un negocio económico-político que, bueno, lo pueden hacer unos pocos. Pertenecer a un área como es la Patagonia, libre de aftosa sin vacunación, sin lugar a dudas debería crear mejores condiciones para muchos. Para la salud de la gente, en principio, más allá de las opiniones que pueda haber respecto de si es nocivo o no es nocivo para las personas la aftosa, porque se considera que tiene más incidencia económica en la cría y en el engorde de ganado que en la salud de la gente, deberíamos visualizar también que esta medida se viene discutiendo desde hace bastante tiempo y no simplemente desde hace algunos días, más allá de que haya quienes estén más o menos informados, ya sea que se dediquen a la actividad ganadera, ya sea que estén en la función pública en las provincias. También es cierto que tanto Neuquén como Río Negro están acompañando esta medida nacional. Y lo otro que me parece sumamente importante es ¿cuál es el plan de acción que se plantean los estados provinciales y nacional para volver a recuperar el estatus de la región, no ya como zona libre de aftosa simplemente sin vacunación, sino también recomponer el rodeo, recomponer la producción de cabezas, el stock de ganado en la región, porque eso implicaría para el productor primario, pero también para la industria y obviamente para la comercialización, mejores condiciones de mercado. Sobre todo en un momento en que los cereales están desplazando la cría de ganado desde el norte hacia el oeste y el sur de nuestro país, y nuevamente este tipo de áreas podrían comenzar a verse beneficiadas si se aplica un criterio de promoción, fomento y desarrollo de la ganadería. Me parece que ahí debería estar puesto el acento en este momento, potenciar esa actividad económica, sencillamente para lograr mayor desarrollo. Nos vemos en una semana. Muchas gracias.